Shavua Tov, queridos alumnos, internautas y presenciales de Kabbalah Mashiach. Hoy es 2 de junio de 2019. Vamos a dar la clase número 5 de las joyas de la sabiduría de Metatron. Pero antes quería hacer algunos anuncios. Primero, quiero notar que hemos llegado a una saturación de mails, casi 300 mails diarios. Ya no los podemos contestar todos por una sobresaturación, pero sí vamos a ampliar el cupo de suscritos a León Celeste. Luego, los que de verdad tengan preguntas importantes o alguna preocupación, que se inscriban al León Celeste. Segundo, el sábado próximo por la noche es Shavuot, y yo haré oraciones para aquellos que quieran escribir su nombre para que estén en la sinagoga conmigo y que yo pueda meditar por ellos durante toda la ceremonia y las oraciones de Shavuot, habida cuenta que Shavuot es el acto matrimonial entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. En cuanto a las clases, la semana próxima, como es Shavuot, pues no habrá clase sobre las joyas de la sabiduría de Metatron, y la semana después tampoco, porque es la conferencia que vamos a hacer sobre los secretos de Shabbat. Y recordar que todavía en este seminario hay cupo para nuevos inscritos. Aquellos que no puedan venir el Shabbat se pueden inscribir indistintamente a la conferencia el domingo de la conferencia. Y aparte de este tema, si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de empezar la clase, pues os escucho. Preguntas. Empieza tú. ¿Podría explicar la relación entre Hanoch y la Merkabah? Es decir, Hanoch, Metatron y la Merkabah. Pues claro. ¿La Merkabah qué es? La Merkabah es una metáfora que se llama el carro, que, como todo carro, parte de un sitio y llega a otro. En este caso, Hanoch partió de este mundo físico y llegó al mundo metafísico. O sea que su historia, llamada el libro de Hanoch o el libro de los palacios, es también la historia de la Merkabah, es decir, cómo se desplazó por la vía de una ascensión desde este mundo al otro mundo. Claro que sí. Más preguntas. Hemos aprendido a lo largo de estas clases que cada planeta o estrella, si lo hemos entendido bien, tiene su alma y ese alma es como un ángel. Corrígeme si tengo... Esa alma es llamada ángel, no es como, es llamada ángel. Los ángeles son las almas de las estrellas y los planetas. Bien, en ese caso, ¿la Tierra también tiene un alma? Y claro. La Tierra tiene un alma, pero es diferente del alma de las estrellas y de los planetas porque es pasiva. Es la única alma que recibe, las otras son dadoras. Las otras emiten y esta recibes. Igual que si hay emisión y recepción, la Tierra es recepción. Entonces, si es un alma, tiene un ángel. ¿Hay el ángel de la Tierra? Claro, y es receptor de todos los influjos que vienen del cosmos. Otra pregunta de un internauta. ¿Podría asimilarse el Big Bang al Tzimtzum? Pues sí, pero ya se está demostrando que no hubo Big Bang. Pero el Tzimtzum simplemente es la disimulación de la conciencia divina para dejar un espacio a la conciencia humana. Entonces no es ninguna explosión el Tzimtzum, porque si Akadosh Baruj Hu no disimulara o no escondiera su conciencia, lo abarcaría todo y nosotros no tendríamos espacio donde estar. Es como dos políticos que se ponen a hablar, uno que habla y el otro no deja hablar. Entonces, al no dejar hablar el otro no puede estar, no le deja existir. Pues aquí es igual. Si Akadosh Baruj Hu no se eclipsa, nosotros no tenemos dónde expresarnos.
eso tiene que ver con el Big Bang. Es verdad que la presencia divina en este mundo nace con el Tzimtzum, y los físicos dicen que el mundo se crea con el Big Bang. Hay mucho que hablar todavía sobre el Big Bang y la física cuántica está trabajando en ello. Otra pregunta. ¿Cuál es el punto de contacto entre el cuerpo y el alma? ¿Y cómo nos enfocamos en ese punto? ¿Eso quiere decir pensar en Hashem en ese punto? No. Lo que se llama el cordón umbilical entre el cuerpo y el alma lo llamamos el Da'at, que es la conexión que hay entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. El cerebro derecho es totalmente intuitivo y es una macroantena que recibe su alimento de mundos superiores, y el cerebro izquierdo lo razona. El cerebro izquierdo está más ligado al cuerpo físico y el cerebro derecho está más ligado a los mundos de arriba. El conector entre los dos es llamado el Da'at. Por eso nosotros, después de una meditación, pedimos a los presenciales o a los internautas que no lo sean, que expongan verbalmente su meditación. El esfuerzo que hacen para verbalizar algo que es intuitivo les obliga a activar ese conector entre cuerpo y alma, entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Y en la pregunta de cómo se piensa en Hashem, cómo se piensa en Dios, ¿qué quiere decir pensar en Dios? Eso es una pregunta muy bonita. Cada uno piensa en Dios según su nivel de evolución. Por eso el Zohar cuenta una historia que yo conté ya en el Zohar, cuando expuse el Zohar, y es la historia de la persona que está en una orilla y ve a lo lejos un punto negro. Y dice, anda, una mosca. Ese punto se acerca y dice, no es una mosca, es una barquita. Luego la barquita se acerca y dice, no, debe ser un velero. Luego se acerca y dice, no, es una lancha a motor. Y luego se acerca y dice, no, es un transatlántico que tiene 10 pisos de altura. Según cuánto te acerques a la conciencia divina, así ves a Hashem. Por eso nosotros queremos ver el transatlántico, no queremos ver una mosca. Más. Volviendo a esa misma pregunta, pero pensar en Dios es con el cerebro, ¿o tendría que ser con el corazón? El transatlántico ya no es con la parte del cerebro racional. Ver el transatlántico es la imagen de que lo estás viendo ya con tu ojo extrasensorial. Lo estás sintiendo y lo estás conectando con el cerebro derecho. Verlo como una mosca a lo lejos, un puntito negro, es todavía muy racional. Entonces, más estás lejos de la conciencia divina, más es racional. Y más estás cerca y más lo estás entendiendo o razonando con tu tercer ojo. Otra pregunta. Usted dijo que el Satán y su hembra harán teshuvá al final de los tiempos y se convertirán en bien. Se sabe que en donde se ubica un Baal teshuvá, es decir, alguien que vuelve, un tzadik no puede llegar. Entonces, sabiendo eso, ¿qué papel tendrá el Satán y en qué nivel será elevado, ya que hay registro de un Baal teshuvá de esta magnitud? Sí. La pregunta es muy buena, porque la palabra Nahash, que es la serpiente, que se refiere al Satán, tiene la misma numerología que la palabra Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que el Mashiach convertirá el Satán al nivel de conciencia del Mashiach. Le dará la vuelta. Será exactamente igual que el Mashiach, pero en vez de polaridad negativa, en polaridad positiva. Anda, que los internautas se lo pasan bien haciendo preguntas, ¿eh? Tengo más preguntas. Bien, ¿alguna más por aquí? Sí, yo quería preguntar,
Bueno, según hemos entendido de tus clases, la Cábala nos dice que existen dos formas de crear eventos. Uno es con la palabra y otra es con la gota de semen. Sin embargo, en los experimentos de física cuántica, en el campo de las partículas elementales, han llevado a los científicos a reconocer que la mente también es capaz de crear realidades, afirmando que el observador tiene la capacidad de modificar lo observado. Entonces, ¿esto cómo podríamos conciliar ambas teorías? Muy sencillo. ¿Cómo observas tu palabra y cómo observas tu relación sexual? Uno es el soporte del otro. Y además uno da un efecto amplificador a tu observación. Por ejemplo, si tú piensas una cosa, hasta que no la has expresado, ese pensamiento no se amplifica. Luego nos hemos dado cuenta que la palabra amplifica el pensamiento y la palabra hebrea es un súper amplificador. Y el semen, cuando se medita sobre él en un acto conyugal puro, es un súper amplificador de pensamiento, porque usas toda la energía creadora y la asocias a tu pensamiento. Y eso ya es un trampolín, es una pasarela que pasa de un mundo a otro. La palabra es una pasarela y el semen también. Entonces, ¿cómo el observador cambia lo observado? El observador amplifica su capacidad de observación en su palabra o en su relación sexual. Pero entonces, para entenderlo, por ejemplo, una persona que es hipocondríaca o que es miedosa, si no llega a verbalizar ese tipo de pensamientos, no los llegaría a manifestar, no crearía eventos. Está manifestando su miedo, porque no para de decir tengo miedo. Está amplificando su miedo cuando dice tengo miedo. Pero si no lo dice, solo lo piensa. Todavía no se ha expresado. O sea, no tiene esa Pero la capacidad. gente miedosa no para de autocompadecerse, de manifestar su miedo, de quejarse. Son quejas ambulantes. Eso amplifica su situación catastrófica. Pero si una persona que tiene miedo empieza a cambiar su palabra o su relación conyugal y empieza a ser positiva, aunque tenga miedo, se le modifica el miedo. Porque la palabra es más fuerte que el pensamiento, porque la palabra va a amplificar su pensamiento. Entonces, una persona que dice, tengo miedo, pero voy a ser valiente, y ser valiente no es no tener miedo, sino superar mi miedo, ya está amplificando un nuevo pensamiento. Y una persona que le enseñas a no quejarse, está amplificando su fuerza interior. Más. Hay una pregunta de una internauta que es muy parecida a lo que decías. Dice, la pregunta es, si al realizar cambios en el pasado, ¿esto podría provocar una paradoja en el destino? Considerando que los eventos rigurosos en las personas se corresponden a una reparación. O sea, al hacer cambios en el pasado de una persona o de una familia, ¿cómo impactarían dichos cambios en el presente y futuro o en el destino de esa persona o familia? Esta es una pregunta de física cuántica y de física. Voy a explicar una cosa importante. Para poder contestar a esta pregunta hay que resolver lo que se llama la paradoja del abuelo. ¿Todo el mundo la conoce? No. Bien. Entonces, la paradoja del abuelo es la siguiente. Agarro mi caso. Me invento una máquina que me permite viajar en el tiempo. Voy a ver en el pasado a mi abuela y mato a mi abuela antes que se encuentre con mi abuelo. Y ahora viene la pregunta. ¿Dejo de existir yo? No dejo de existir porque la acabo de matar. ¿Y de dónde vengo yo? Si yo vengo de mi abuela y de mi abuelo que se han casado y acabo de matar a mi abuela, antes de que se conozcan. Y luego me agarro la nave que viaja a través del tiempo y vuelvo aquí al siglo XXI
Y sigo viviendo mi vida normalmente, pero ¿cómo puedo yo existir con ese ADN que viene de mi abuelo con mi abuela que han dado vida a mi padre, que a la vez me ha dado vida a mí? ¿Mi padre deja de existir y yo he dejado de existir? No. Mi padre sigue estando y yo también. Eso se llama la paradoja del abuelo. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigo existiendo si yo he matado a mi abuela? Es una paradoja. Y la respuesta es, si yo he sido capaz de ir al pasado y cambiar algo del pasado, mi estado de conciencia se ha modificado y yo ya no soy yo, soy otra persona. Porque aquel que es capaz de viajar al pasado cambia su nivel de conciencia y como una persona es un nivel de conciencia, deja de ser él. Luego el que mató a mi abuela no era yo, era otro. Y en esa línea interdimensional, pues pasamos a otro nivel de entendimiento y en otra línea de dimensión, mi abuela nunca murió y encontró a mi abuelo que dio nacimiento a mi padre, que me dio nacimiento a mí. Y lo que ocurrió en el pasado no era yo. Todo aquel que es capaz de viajar en el pasado cambia de nivel de conciencia. Resuelta la paradoja. Entonces, puedes volver a hacer la pregunta. ¿Hemos cambiado el pasado? Hemos cambiado las líneas temporales y hemos entrado en una dimensión donde no es nuestro mundo lo que ha cambiado, es otro mundo. ¿Por qué? Porque el que lo ha hecho cambiar ha cambiado de estado de conciencia y se ha deslizado a otro espacio, otra línea de tiempo que no es la nuestra. Porque hay un Albert Gozlan en otra línea de tiempo, y en otra línea de tiempo, y en otra línea de tiempo. Y hay un padre mío y un abuelo mío en otra línea de tiempo, otra línea de tiempo. Entonces, el nivel de conciencia lo que ha hecho es cambiar una línea de tiempo. Es decir, se ha deslizado a otra línea de tiempo. No ha cambiado nada. Sí, en otra línea de tiempo, pero en nuestro mundo no. Así que sobre física cuántica y sobre los viajes del pasado hay mucho que hablar. Y es posible cambiar el pasado, pero no en nuestra línea de tiempo, en otra línea de tiempo. A menos que no cambies nada, si no cambias nada, entonces sigues en tu estado de conciencia y vuelves a ser tú, con tu padre, con tu madre, etc. Como cambies algo, te deslizas a otra línea temporal. Quiere decir que en una misma familia, si uno sí tiene esa conciencia, ha cambiado y los demás no, porque siguen en la línea temporal inicial. Claro. Pero bueno, no es una clase de Kabbalah esto, es una clase de física cuántica. En ese caso, la redención, lo que llamamos la llegada de Mashiach y redención, ¿podría llegar de esa manera? Es decir, en fases distintas en función del nivel de conciencia de cada ser humano. Todos los seres humanos cambiarían de nivel de conciencia, cambiaríamos de línea de tiempo y ya nos situaríamos en un paraíso donde todos los dramas de este mundo no han existido, existirían en otra línea de tiempo con nivel de conciencia más bajo, con una vibración más baja. Pero si el Mashiach viene en nuestra línea de tiempo, nuestro mundo cambiaría y entonces todo lo que ha pasado en el pasado, desde Adán y Javá hasta hoy, todos los sufrimientos, las inquisiciones, los genocidios, las sectas, los racismos, todo eso no hubiera existido. Pero sí existe en otra línea de tiempo, porque el nivel de vibratorio es más bajo, porque su Mashiach no ha llegado todavía. En fin, estamos entrando en otro tipo de clase que no es esta. Pero es muy interesante, es mucha ciencia ficción, de momento. ¿Ya os habéis quedado a gusto todavía? Se ha hablado mucho del autismo en clases pasadas y ha generado otras preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es la raíz espiritual del autista? Es un nivel de vibración mucho más alto del ser humano normal. Mucho más alto.
Y además el autista es incapaz de hacer daño. Es incapaz. Le pueden hacer daño, pero no hace daño. Su nivel vibratorio es demasiado alto para hacer daño. No conoce la discordia. Su raíz de alma es altísima. Y su nivel de inteligencia es acorde a su nivel de alma. Pues está en otro plano de vida. Por eso digo que no puede pecar. ¿Más preguntas? ¿Ya? Pues arrancamos la clase. Bien. Vamos a hablar de Metatrón. Es tal el impacto que ha tenido Metatrón en todas las culturas de este mundo, y se sabe de Metatrón y de Hanoch, puesto que era un personaje antediluviano, que su influencia ha impactado la creación de muchas religiones que se han construido adaptando ese poder a sus ídolos. Lo que pasa es que la santidad, la Kedushá de Metatrón, no se puede alterar, no se puede sustituir, no se puede adulterar, porque su origen está plasmado en la mística judía, está plasmado en el Talmud de Babilonia, y eso es auténtico y genuino, de modo que las copias nunca se acercarán al original. Y todo el libro de Hanoch y el libro de los palacios está basado sobre la genuinidad de Metatrón. Y es la joya de la sabiduría judía. Muchos han intentado emularle, parecerse. Nunca nadie ha llegado a ese nivel. Es tanto así que Metatrón lleva el nombre de Yudke Vavke, y eso está escrito en el Talmud Sanedrín 38b. También se identifica con Hanoch en el Génesis 5:24. Y algo que es muy interesante es que Metatrón es el abogado celeste de Israel. Y aquí hay dos cosas muy bonitas. Una, hablamos de Sandalfón, que era el que recogía, el arcángel que recogía las oraciones del pueblo de Israel y se las llevaba a Akadosh Baruj Hu. Sabemos que Sandalfón es también un ascendido, igual que Metatrón, y es Eliyahu Naví, el profeta Elías. Sandalfón tiene el poder de ocultar a Dios los pecados de Israel. Y encima, Metatrón es el abogado celeste de Israel. Así que cuando Metatrón empieza a abogar, no hay culpa, porque Sandalfón ha escondido todas las culpas. Eso es un amor gratuito como no se conoce en la tierra. En la tierra se conoce el odio gratuito, pero no se conoce el amor gratuito. Habría que inspirarse de Sandalfón y de Metatrón para saber qué es el amor gratuito. Es abogado defensor, ¿no? Sí, abogado defensor. Luego Metatrón conoce los secretos de Dios. Y es el Cohen Gadol del templo celeste. O sea que igual que aquí había un templo y habían Kohanim, que eran los sacerdotes, y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en la dimensión de Metatrón hay un templo celeste. Ese no ha sido destruido jamás. Y su sumo sacerdote es Metatrón. En las decisiones del cielo y los decretos tomados por Akadosh Baruj Hu, Metatrón lleva el papel en el mundo espiritual de testigo y de custodio de los acuerdos divinos con la humanidad y los tzadikim. Los involucrados en los decretos divinos son Akadosh Baruj Hu, Metatrón y las personas objeto del decreto. Pero Metatrón inscribe en el cielo los méritos de Israel. Quiero decir algo muy interesante sobre este concepto.
¿cuál fue el primer decreto que hubo en la historia desde Adán y Java? De Adán y Eva. ¿Cuál fue el primer decreto? De salir. No comerás de este árbol. No, Dices, ese no fue el primer decreto. Antes. ¿Perurbu? No, eso fue cuando bajaron a la El tierra. de poblar la tierra. No, eso fue después. Hubo un primer decreto, el primero de todos los decretos. Y es que en el jardín del Edén, antes de toda la historia de los árboles de la vida, de los árboles del conocimiento del bien y del mal, Adán dijo a Kadosh Baruj Hu: qué alma más bonita la del rey David, ¿por qué no le das vida? Y le dice a Kadosh Baruj Hu: no hay vida terrestre prevista para el rey David. Y le dice a Adán: de los 1000 años que tú me das, yo voy a dar 70 de mis años al rey David, de modo que le dice a Adán: yo voy a vivir 930 años y el rey David vivirá 70 años. Y Dios dice: de acuerdo, decreto. Metatrón escribe el primer decreto. Desde ese decreto hasta el día de hoy han habido miles de decretos de Akadosh Baruj Hu. ¿Y quién es el registrador de todos los decretos de toda la historia de la humanidad? Metatrón. ¿Qué quiere decir? Que Metatrón es la memoria acásica de toda la historia de la humanidad. Aquel que conecta con Metatrón tiene la sabiduría de toda la historia de la humanidad, de todos los decretos de Akadosh Baruj Hu, de todos los conocimientos que descubrieron los tzadikim, de todas las generaciones, de todos los profetas. Tiene la sabiduría universal el hecho de conectar con Metatrón, porque Metatrón es el custodio de todos los decretos. ¿Cuál es el último decreto que guarda Metatrón? Hemos visto el primero. ¿Cuál es el último? Hay un último decreto. Y en el medio, miles. Yo os lo digo. La verajá que tiene para el Mesías. Exactamente. Exactamente. Metatrón tiene la custodia de la bendición para el Mashiach para que él pueda cumplir con la redención de la humanidad. Razón por la cual Metatrón se va a encarnar en el Mashiach. Y en esa encarnación le va a entregar esa bendición. Madre mía, estamos empezando a entender muchas cosas. ¿Qué dije en las clases de Zohar? Que Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino, se iban a encarnar en el Mashiach. ¿Y ahora qué es lo que estoy diciendo? Que Metatrón se va a encarnar en el Mashiach. ¿Quiénes son Abraham, Isaac y Jacob? Los protectores de este mundo. Luego este mundo no puede desaparecer ni puede ser destruido. Ni nadie lo puede alterar por más que quieran. ¿Y quién es el que va a redimir este mundo? Metatrón encarnado en el Mashiach. ¿Y quién es el que da la sabiduría universal de todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad desde el principio hasta el final? Metatrón es la biblioteca humana mundial de toda la historia. Él sabe todo de los mundos de arriba, de los mundos de abajo y de todo lo que ha pasado. Lo que sabemos y lo que no sabemos. Y Metatrón inscribe en el cielo los méritos de Israel. También estaba Yosef, ¿no? Dentro de Abraham, Isaac, Jacob y Yosef en el Mashiach. ¿Y por qué Yosef? Porque Metatrón se encarnó en Yosef. Vinieron 3 malajim, arcángeles, a ser testigos de que Metatrón es el registrador de todos los decretos. El ángel Gabriel, el arcángel Mijael y Serafiel.
Los tres arcángeles, Gabriel, Mijael y Serafiel, son testigos de lo que estoy diciendo, de que Metatrón es el custodio de todos los decretos de Akadosh Baruj Hu sobre la humanidad. Gabriel, Mijael y Serafiel. ¿Son los testigos? Son los testigos que involucran esos decretos y que confirman que Metatrón es el custodio de esa información. Si tenéis un diccionario hebreo muy avanzado, buscáis la palabra seraf, de donde viene el arcángel Serafiel, y os vais a llevar grandes sorpresas. No lo voy a decir. Buscadlo. ¿Tiene seruf? No, yo no he dicho seruf, he dicho seraf. Seraf es como los serafim, ¿no? Seraf, serafim. Serafiel. Buscad. Bien, ahora vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo Hanoch se transforma en Metatrón? Vamos a entenderlo. Adán en el jardín del Edén era un ser de luz, no tenía cuerpo. Fue conducido Adán fuera del jardín del Edén, se vistió de un cuerpo de piel y bajó a este mundo. En este mundo no se puede vivir sin un cuerpo de piel. Los profetas de feliz memoria prometieron la redención, es decir, la vuelta al estado original de Adán en el paraíso, es decir, Luz. volver a ser un ser de luz. Es decir, el fin de la muerte. ¿Qué es lo que muere? ¿El cuerpo o el alma? El cuerpo. Fin de la muerte corporal, puesto que vamos a volver a ser un ser de luz. Y la vuelta al jardín del Edén. ¿De dónde vienen todos los sufrimientos, los karmas y todo eso? De la influencia astral. La influencia astral solo afecta el cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay influencia astral, no hay karma, no hay dolor. No hay necesidad de comer, ni de dormir, ni de sufrir por nada, ni de enfermedad. Entonces la redención es la capacidad de ascender al estado de Adán antes de incorporarse en un cuerpo físico. Y hay un modelo que lo consiguió, ¿cómo se llama? Metatrón. Él es el primero que se autorredimió. Luego vino Elioanabi, que se autorredimió. Es decir, volvió al estado de que como estaba Adán antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que el proceso de encarnarse en un cuerpo físico, Metatrón revirtió el proceso de deshacerse de esa encarnación para volver a ser un ser de luz. Y ahora viene la pregunta. Oye, ¿este cuerpo? ¿Queremos deshacernos de este cuerpo? Tiene también su utilidad. Pues haremos el efecto yo-yo. ¿Sabéis lo que es un yo-yo? Es un sub y baja. Cuando queramos ser de luz, seremos ser de luz. Cuando queramos ser de corporal, seremos ser corporal. ¿El Mashiach es un ser de carne y hueso? Sí. ¿El Metatrón dónde se encarna? El Mashiach. Luego él también puede volver a un cuerpo físico, ¿no? Entonces él nos va a enseñar cómo se hace para pasar de cuerpo físico a ser de luz y de ser de luz a cuerpo físico. A voluntad. ¿A qué cuerpo? ¿Mm? ¿A cuál de los cuerpos? Si nos han reencarnado 1000 reencarnaciones. Seremos todos cuerpos de Sadikim. El último cuerpo será la
la panacea de todos los cuerpos. Habremos aprendido a hacer de nuestro cuerpo el cuerpo perfecto. Porque está escrito, y haremos un hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero es que la Kabbalah dice que esa imagen y semejanza ¿de qué? De la imagen del cuerpo perfecto que Dios diseñó. Luego se llama eso el yo superior. El yo superior es como nosotros, o sea, soy yo, pero perfecto. Y yo soy una burda imagen de lo que Dios pensó que yo tenía que ser. Una cara mucho más bondadosa y mucho más brillante y mucho más ascendida y un cuerpo mucho más perfecto y todo más perfecto. Entonces, cuando volvamos a nuestro cuerpo, será como el cuerpo que sea la imagen de nuestro yo superior. Hanoch engendró a Matusalem a los 65 años y vivió 365 años. Quiero que sepáis que en esa época se vivían 900 años. Y en la época antediluviana engendró Hanoch a más hijos y más hijas, y luego Dios se lo llevó. Y eso está en el Talmud, en Midrash Rabbah de Bereshit 25:1. Y aquí el libro de los Palacios dice algo muy curioso. Dice que a veces un justo que ha llegado a un nivel de evolución muy grande podría caer por una circunstancia de la vida y pecar. ¿Qué hace Dios? Antes que peque se lo lleva. Por eso Hanoch Dios se lo llevó joven. Se lo llevó a los 365 años en vez de llevárselo a los 900 años. Porque ya había llegado a un tal nivel de ascensión que Dios dijo, no me la juego que pueda pecar entre los 365 años y los 900 años que dura un ser humano en aquel entonces. Y Dios le sacó de este mundo antes y le convirtió en Metatrón para no darle opción a caer, porque ya había subido mucho. Pero el libro de los Palacios dice algo todavía más extraordinario. Dice, Metatrón no conoció la muerte porque fue un ser ascendido. Su cuerpo se transformó en la misma textura que el alma, es decir, en energía pura. Pero es que Metatrón ya visitaba Hanoch ya visitaba el jardín del Edén durante 300 años. Quiere decir que si Hanoch vivió 365 años, ascendió durante 65 años, y desde los 65 años a los 365 años ya iba y venía al jardín del Edén. O sea, que era capaz de desintegrarse y reintegrarse durante 300 años hasta que Dios completamente le desintegró. Le desintegró en un ser de luz. Y eso se llama un angelomorfosis. Angelomorfosis es transformarte en un ángel. Y Akadosh Baruj Hu restauró en Hanoch la condición adámica primordial, es decir, le volvió a dar la situación que tenía Adán antes de bajar a este mundo, es decir, hacer de él un ser de luz. Y en premio le identificó como jefe de todos los seres celestes. Y aquí saca otra etimología de Metatrón. Dice que Metatrón viene de la raíz griega metete, que quiere decir transferir. Y la última partícula de metete es ron, Metatrón. Ron es la partícula de los ángeles, como por ejemplo Adir y Aarón, Sanegorón. Luego Metatrón significa que fue transferido al estado de ángel, porque Ron es una partícula propia de ángeles muy elevados.
y metete es transferir, es decir, Metatron, es decir, que fue transferido al estado de ángel. Pero eso es griego, no es hebreo. Sí, luego veremos sus nombres hebreos. A veces a Metatron se le llama Nahar, que quiere decir joven, jovencito, porque fue heredero de la parte superior del alma de Adán. El alma de Adán tiene una forma como la del cuerpo. La parte más elevada es la mental. Luego está la parte de los miembros, luego está la parte del sexo, la parte de los miembros inferiores. Metatron Nahar se le llama jovencito porque era heredero de la parte mental de Adán, la parte más elevada de Adán. Es una metáfora sobre la ascensión espiritual. Esa parte del alma de Metatron, hijo de Yered, porque el papá del padre de Metatron se llamaba Yered, el papá de Hanoch se llamaba Yered. ¿Matusalem qué dijiste? Perdón. ¿Dijiste Matusalem? Su hijo. Su hijo. El padre era Yered y su hijo es Matusalem. Y fue llamado príncipe del mundo, porque procede de Atzilut y gobierna todos los mundos. Y ya para acabar, quiero decir que Hanoch tiene una numerología igual a 84, igual que la palabra Edi, que quiere decir mi testigo, que vale también 84. Es decir, que Hanoch actuó como el testigo de Dios. Por hoy me paro aquí. Porque luego vamos a entrar en otra disquisición, vamos a hablar de Yosef Hatzadik. ¿Sí? Es una información muy diferente de todo lo que se cuenta, ¿eh? Cuando Hanoch se transforma en Metatron, y si tiene la partícula Ron, es que ya se vuelve como un ángel, y que normalmente el libre albedrío solo lo tienen los seres humanos, ¿quiere decir que Hanoch perdió su libre albedrío al convertirse en Metatron? El libre albedrío viene entre dos partes que son paradojas, o como se dice que son opuestas. En el mundo de arriba, las paradojas están resueltas. En el nivel del intelecto, las paradojas es bien y mal, bueno y malo, grande y pequeño, blanco y negro, etc. Dos colores, dos notas, dos de todo. Pero lo que unifica los contrarios es el Sod. Metatron subió al nivel del Sod. Él ya no tiene contradicción ninguna. Y eso le da poder sobre todos los seres celestes y sobre todos los humanos. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Baruch atah Muhlam, Shakon Yavudo. Amén. Sí, la pregunta es sobre qué sentido tiene una vez llegado el Mashiach y que haya el efecto yo-yo que tú decías, subir, volver, si el propósito de la vida humana es justamente preparar el trono a Mashiach, a Kadosh Baruj Hu, y que se ha hecho ya, ¿por qué seguir viviendo en la vida humana? Porque la vida humana es una vida dura porque este mundo está secuestrado. Pero una vez que este mundo está liberado, el jardín del Edén baja a la tierra. Nosotros no subimos al jardín del Edén. El jardín del Edén baja a la tierra.